Imagina por un momento estar frente a un ejército enemigo inmenso, con guerreros expertos, armas afiladas y estrategias diseñadas para destruir. El corazón late con fuerza, la mente se llena de dudas y parece que no hay salida. Pero entonces, algo inesperado ocurre. La victoria llega, no por la fuerza humana, sino porque Dios interviene de manera poderosa, sobrenatural e innegable. Esta es la historia de Israel, un pueblo pequeño que, guiado por la mano de Dios, enfrentó y venció a sus enemigos en batallas que parecían imposibles de ganar. En este video, vamos a sumergirnos en algunas de las historias más asombrosas de la Biblia, donde Dios se manifestó con poder para defender a su pueblo. Desde mares que se abrieron hasta muros que cayeron sin un solo golpe de espada, estas batallas no solo cambiaron la historia de Israel, sino que también dejaron lecciones eternas de fe, obediencia y el increíble poder de Dios. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios ganó batallas imposibles para Israel? Prepárate, porque lo que vamos a explorar te hará entender que con Dios no hay enemigo que no pueda ser derrotado. La historia de las batallas que Dios ganó para Israel comienza con una imagen impactante. El pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud en Egipto, enfrentándose a su primera gran prueba, el Mar Rojo. Imagina la escena, un pueblo entero, hombres, mujeres, niños, cargando sus pertenencias, huyendo de un poderoso ejército egipcio que venía tras ellos con caballos y carros de guerra. Era una situación desesperante. Delante de ellos, un mar que parecía infranqueable. Detrás, un enemigo decidido a destruirlos. En este momento, la reacción natural podría haber sido rendirse. Pero Moisés, el líder escogido por Dios, recibió una instrucción clara. Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar. La fe de Moisés y la obediencia del pueblo resultaron en uno de los milagros más grandes de la historia. El Mar Rojo se abrió en dos, creando un camino seco por el que Israel cruzó a salvo. Pero lo más impactante vino después. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron sobre ellos, destruyendo completamente al ejército enemigo. Esta no fue solo una victoria militar. Fue una demostración del poder soberano de Dios, quien lucha por su pueblo cuando ellos confían en Él. Avanzando en el tiempo, encontramos otra batalla impresionante, esta vez en el desierto. Israel enfrentó a los amalecitas, un pueblo que atacó sin piedad a los israelitas mientras vagaban por el desierto. Aquí, la estrategia que Dios dio fue completamente diferente. Mientras Josué lideraba al ejército en el campo de batalla, Moisés subió a una colina cercana y con sus manos alzadas al cielo intercedía por la victoria. Cuando Moisés levantaba las manos, Israel ganaba. Cuando las bajaba, el enemigo tomaba ventaja. Este detalle nos muestra algo profundo. La batalla no se ganaba solo con la fuerza de los guerreros, sino con la intervención divina en respuesta a la fe y la oración. Lo más conmovedor fue que Moisés no estuvo solo. Aarón y Hur, dos hombres fieles, lo ayudaron a mantener sus manos alzadas hasta que el enemigo fue derrotado por completo. Esta victoria no solo libró a Israel de una amenaza inmediata, sino que también dejó una enseñanza clave. Cuando el pueblo de Dios ora y confía, Él responde con poder. Más adelante en la historia de Israel, nos encontramos con la conquista de Jericó. Este evento es quizás uno de los más famosos, porque desafía toda lógica militar. Jericó era una ciudad fortificada, con muros tan altos y gruesos que parecían impenetrables. Para los ojos humanos, la misión de tomar esa ciudad era imposible, pero para Dios, todo es posible. Dios dio una estrategia que parecía absurda.
El ejército debía marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, sin hacer ruido. En el 7º día debían marchar 7 veces y al final gritar con fuerza. Y así lo hicieron. Los muros de Jericó, que eran símbolo de seguridad y fortaleza para sus habitantes, se derrumbaron como si fueran de papel. Israel no usó arietes, ni catapultas, ni escalas. Fue la obediencia a las instrucciones de Dios lo que trajo la victoria. Estas batallas nos muestran algo extraordinario. Dios no solo es el estratega supremo, sino que también actúa de maneras que superan nuestro entendimiento. Cuando el pueblo de Israel enfrentaba imposibilidades, Dios intervenía de forma sobrenatural, asegurándose de que todos supieran que la victoria no era por su fuerza ni por sus recursos, sino por su poder y su gloria. Avanzando en el tiempo, llegamos a la etapa en la que Israel se estableció como nación bajo la dirección de líderes conocidos como jueces. Una de las batallas más increíbles de este período fue liderada por Gedeón, un hombre común, lleno de dudas, pero llamado por Dios para librar a Israel de la opresión de los madianitas. La situación era desesperante. Los madianitas eran tantos que se describen como una plaga de langostas, con un número incontable de camellos y soldados. Israel, en comparación, apenas tenía recursos y hombres. Lo que hace esta historia tan fascinante es la manera en que Dios preparó a Gedeón. Primero, redujo el número de su ejército. Gedeón comenzó con 32,000 hombres, pero Dios le dijo que eran demasiados. Después de varias pruebas, el ejército quedó reducido a solo 300 hombres. ¿Puedes imaginarlo? 300 contra miles. Un número que para cualquier estratega sería una sentencia de derrota segura. Sin embargo, Dios no necesitaba números para demostrar su poder. La estrategia que les dio fue igualmente sorprendente. Cada hombre debía llevar una trompeta, una antorcha oculta dentro de un cántaro, y en medio de la noche rodearon el campamento enemigo. Al sonido de las trompetas y al romper los cántaros, gritaron: «La espada de Jehová y de Gedeón». El pánico se apoderó de los madianitas, que en la confusión comenzaron a atacarse entre ellos mismos. Fue una victoria completa, obtenida sin que los israelitas siquiera desenvainaran una espada. Esta historia nos recuerda que Dios no necesita nuestras capacidades o recursos, sino nuestra disposición a obedecer y confiar en Él. Él usa lo débil para confundir a lo fuerte, mostrando que su poder no tiene límites. Otra batalla inolvidable ocurrió durante el reinado de Josafat, rey de Judá. Esta vez, una coalición de 3 naciones enemigas se unió para atacar a Judá. Era una amenaza tan grande que Josafat, reconociendo la magnitud del peligro, hizo algo extraordinario. Convocó a todo el pueblo a orar y ayunar. En su oración, Josafat declaró algo profundamente humilde y poderoso: «No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti». La respuesta de Dios fue clara y contundente. A través de un profeta, aseguró al pueblo que la batalla no era de ellos, sino de Dios. Y la estrategia que dio fue tan inesperada como las anteriores. En lugar de colocar a los soldados más fuertes al frente del ejército, Josafat puso a los cantores, a aquellos que alababan a Dios, liderando la marcha hacia el campo de batalla. Mientras cantaban y alababan, diciendo: «Alabad al Señor, porque su misericordia es para siempre». Dios mismo sembró la confusión entre los ejércitos enemigos. Se atacaron entre ellos hasta que ninguno quedó en pie. El pueblo de Judá no tuvo que pelear, solo observar cómo Dios les daba una victoria absoluta. Además, encontraron tanto botín que les tomó 3 días recogerlo todo.
Esta historia es un recordatorio poderoso de que cuando alabamos a Dios en medio de nuestras luchas, Él actúa de maneras que nunca podríamos imaginar. Finalmente, no podemos olvidar la épica confrontación entre David y Goliat. Aunque no fue una batalla en el sentido tradicional, este enfrentamiento marcó un punto crucial en la historia de Israel. Goliat, un gigante filisteo, desafiaba diariamente al ejército de Israel, burlándose de ellos y de su Dios. Nadie se atrevía a enfrentarlo, hasta que un joven pastor llamado David llegó al campamento. David no tenía entrenamiento militar ni armadura, pero tenía una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Rechazando las armas tradicionales, se enfrentó al gigante con una honda y 5 piedras. Con un solo lanzamiento, golpeó a Goliat en la frente, derribándolo y asegurando una victoria que cambió el curso de la guerra. David declaró antes del enfrentamiento que la batalla era de Dios y que Él daría la victoria para que todos supieran que no se gana con espada ni lanza, sino por el poder de Jehová. Estas historias nos muestran cómo Dios intervino en diferentes momentos de la historia de Israel, utilizando métodos inesperados y a menudo incomprensibles para demostrar su poder y fidelidad. La constante en todas ellas es que cuando el pueblo confía en Dios y sigue sus instrucciones, la victoria está asegurada, sin importar cuán grandes sean los obstáculos. A medida que continuamos explorando estas batallas extraordinarias, es imposible no notar un patrón en la forma en que Dios obra. Él no solo da victorias milagrosas, sino que también transforma las situaciones más desesperantes en oportunidades para revelar su gloria y fortalecer la fe de su pueblo. Este patrón queda aún más claro en la historia del rey Ezequías y la invasión del imperio asirio. El ejército asirio, liderado por el temido rey Sennacherib, había conquistado ciudades y naciones sin resistencia significativa. Su reputación era aterradora, y ahora se dirigían a Jerusalén, la capital de Judá, con un ejército que parecía invencible. Sennacherib envió mensajeros para intimidar al pueblo y al rey, burlándose de su fe y diciendo que ningún dios había podido detenerlo hasta ese momento. En lugar de sucumbir al miedo, Ezequías tomó una decisión clave. Entró en el templo de Dios, se postró en oración y extendió delante de él las cartas de amenaza que había recibido. Fue una muestra de total dependencia de Dios. Esa misma noche, el profeta Isaías trajo un mensaje de parte de Dios. Jerusalén no sería conquistada y el ejército asirio no dispararía ni una sola flecha contra la ciudad. Lo que sucedió después fue una intervención divina impresionante. Durante la noche, el ángel de Jehová pasó por el campamento asirio y eliminó a 185,000 soldados. Cuando los asirios que quedaron despertaron, encontraron el campamento lleno de cadáveres. Sennacherib, humillado y derrotado, regresó a su tierra, y Jerusalén fue salvada sin que los israelitas levantaran un solo dedo. Este evento no solo demostró el poder de Dios, sino que también confirmó que Él escucha las oraciones sinceras de aquellos que confían en Él en medio de las adversidades más extremas. Otra batalla sorprendente ocurrió en los días de la profetisa Débora, una mujer valiente y sabia que lideró a Israel en un momento crítico. En aquel tiempo, el pueblo estaba oprimido por Jabín, un rey cananeo, y su comandante militar, Sísara, quien poseía un ejército poderoso y carros de hierro, una tecnología avanzada para la época. Débora, obedeciendo la dirección de Dios, llamó a Barak para liderar a los israelitas en batalla, asegurándole que Dios les daría la victoria. Barak, sin embargo, dudó y pidió que Débora lo acompañara al frente. Ella aceptó,
pero dejó claro que la gloria de la victoria no sería para él, sino que Dios entregaría a Sísara en manos de una mujer. La batalla se libró cerca del río Cisón, y fue Dios quien desató una tormenta que convirtió el terreno en un lodazal, inutilizando los carros de hierro del enemigo. El ejército cananeo fue completamente derrotado y Sísara huyó a pie, buscando refugio. Lo que siguió fue tan inusual como el resto de la historia. Sísara se refugió en la tienda de una mujer llamada Jael, quien inicialmente lo recibió con hospitalidad. Sin embargo, mientras él dormía, Jael tomó una estaca de tienda y lo mató, cumpliendo la profecía de Débora. Esta victoria marcó un punto de inflexión para Israel, liberándolos de la opresión de Jabín y demostrando, una vez más, que Dios puede usar a cualquiera para cumplir sus propósitos. Finalmente, llegamos a la historia de una batalla que no se libró con armas ni ejércitos, sino con la fe y la valentía de un hombre llamado Nehemías. Después del exilio en Babilonia, Nehemías regresó a Jerusalén con la misión de reconstruir los muros de la ciudad que habían sido destruidos. Aunque no era una guerra convencional, la oposición que enfrentó fue feroz. Los enemigos de Mentiese, Israel, intentaron detener la construcción con amenazas, conspiraciones e intimidación, sabiendo que un muro sólido significaría protección y restauración para el pueblo. Nehemías no solo dirigió la reconstrucción con sabiduría, sino que también organizó al pueblo para defenderse. Mientras unos trabajaban en la construcción, otros mantenían la guardia armados con espadas y lanzas. Nehemías los animaba constantemente, recordándoles que el Dios de los cielos peleaba por ellos. La determinación del pueblo, combinada con su confianza en Dios, resultó en la finalización de los muros en un tiempo récord de 52 días, algo que parecía imposible bajo las circunstancias. Cada una de estas historias refleja un principio central. Dios es el protagonista de todas las batallas. Él no solo lucha por su pueblo, sino que también les enseña a depender de Él y a mantenerse firmes en la fe, incluso cuando las probabilidades están en su contra. En cada victoria, Dios deja claro que no hay situación demasiado difícil, ni enemigo demasiado fuerte cuando Él está de nuestro lado. En las páginas de la historia bíblica, seguimos encontrando momentos asombrosos donde Dios demuestra que su poder no tiene límites y que sus métodos siempre superan el entendimiento humano. Una de estas batallas inolvidables ocurrió durante el liderazgo de Samuel, cuando los filisteos representaban una amenaza constante para Israel. En una ocasión, los filisteos reunieron a sus ejércitos para atacar y los israelitas, llenos de miedo, clamaron a Dios. Samuel, como juez y profeta, ofreció un sacrificio a Jehová e intercedió por el pueblo. Mientras esto ocurría, los filisteos avanzaban confiados, creyendo que esta sería una victoria fácil, pero Dios intervino de manera sobrenatural. Envió un estruendo de truenos tan poderoso que desató el caos entre los filisteos, quienes huyeron en desorden. Los israelitas aprovecharon esta oportunidad para derrotarlos, y Samuel erigió una piedra como memorial, llamándola Eben Ezer, que significa «Hasta aquí nos ayudó Jehová». Este evento mostró que incluso los elementos de la naturaleza están bajo el control de Dios y pueden ser usados para proteger a su pueblo. Más adelante encontramos otra demostración del poder de Dios en los días del rey Saúl, cuando Israel enfrentó a los amonitas, liderados por un cruel comandante llamado Najas. Este hombre arrogante cercó la ciudad de Jabes de Galaad y ofreció un trato humillante. Permitiría que los habitantes vivieran, pero solo si aceptaban que les sacara el ojo derecho a cada uno como señal de su sometimiento.
Los habitantes, desesperados, enviaron un mensaje pidiendo ayuda, y Saúl, quien acababa de ser ungido rey, respondió con una determinación que venía de Dios. El Espíritu de Jehová vino sobre Saúl, llenándolo de valentía y liderazgo. Convocó a todo Israel a la batalla y reunió un ejército unido. Con una estrategia bien ejecutada y la ayuda divina, Saúl derrotó a los amonitas en una victoria total, salvando a Jabes de Galaad y consolidando su liderazgo como rey. Este evento no solo liberó a la ciudad, sino que también reafirmó que, cuando el Espíritu de Dios guía a un líder, las victorias son aseguradas, incluso frente a enemigos brutales. Otro momento impactante en la historia de Israel fue la derrota de los sirios bajo el reinado de Eliseo, el profeta. Esta batalla no fue convencional, ya que no hubo enfrentamiento directo. Los sirios estaban decididos a capturar a Eliseo porque él, mediante revelaciones de Dios, advertía al rey de Israel sobre las estrategias enemigas, frustrando repetidamente sus planes. En una ocasión, el ejército sirio rodeó la ciudad donde Eliseo estaba con el objetivo de capturarlo. El siervo de Eliseo, aterrorizado, le informó de la situación, pero Eliseo respondió con calma y confianza declarando: «Más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Entonces oró, y Dios abrió los ojos del siervo, permitiéndole ver un ejército celestial de carros de fuego rodeando a Eliseo. Eliseo luego oró para que Dios cegara a los sirios, y esto ocurrió al instante. Aprovechando la confusión, Eliseo los guió hasta Samaria, la capital de Israel. Allí oró nuevamente para que sus ojos fueran abiertos, y los soldados sirios se encontraron rodeados por el ejército israelita. En lugar de ser ejecutados, fueron alimentados y enviados de regreso a su tierra, lo que resultó en una tregua entre ambos pueblos. Esta historia resalta que aunque los enemigos puedan parecer numerosos y poderosos, la protección de Dios es mayor y siempre está presente para aquellos que confían en Él. Finalmente, recordemos una de las victorias más inesperadas y simbólicas en la época del exilio, cuando el rey Ciro de Persia permitió a los israelitas regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Aunque no se trató de una batalla militar, fue una lucha espiritual y política que Dios ganó a favor de su pueblo. Durante años, los israelitas habían estado en cautiverio, sin esperanza de regresar a su tierra, pero Dios movió el corazón de Ciro, un gobernante pagano, para cumplir sus planes. Este evento demostró que Dios tiene el control no solo sobre ejércitos y naciones, sino también sobre los corazones de los reyes y gobernantes, y que Él es capaz de usar incluso a quienes no lo conocen para cumplir su voluntad. En cada una de estas historias vemos un Dios que no solo pelea por su pueblo, sino que también enseña lecciones profundas sobre fe, obediencia y dependencia. A través de milagros, estrategias únicas y su intervención directa, Dios dejó claro que Él es el verdadero rey y guerrero de Israel. Su poder, su fidelidad y su amor son evidentes en cada victoria, recordándonos que cuando confiamos en Él no hay batalla imposible de ganar. Mientras seguimos explorando las sorprendentes victorias de Dios para Israel, llegamos a un punto donde las lecciones de estas batallas comienzan a resonar profundamente con nuestras propias luchas y desafíos. Estas historias no son solo relatos del pasado, son recordatorios vivos de que el mismo Dios que peleó por Israel sigue siendo poderoso para intervenir en nuestras vidas hoy. Una de las batallas más inusuales y significativas ocurrió en los días del rey Josías, cuando Israel estaba siendo llamado de vuelta a una relación de obediencia con Dios.
Aunque no se trató de un conflicto armado en el sentido tradicional, fue una lucha espiritual contra la idolatría y la corrupción que habían infectado al pueblo. Josías, un rey joven pero lleno de celo por Dios, lideró una campaña de reforma en todo Israel. Derribó altares paganos, destruyó ídolos y restauró el culto al verdadero Dios. Lo más impactante de esta batalla fue cómo el pueblo respondió. Inspirados por el ejemplo de Josías y movidos por el Espíritu de Dios, se volvieron de sus caminos equivocados y renovaron su pacto con el Señor. Esta victoria espiritual demostró que no todas las batallas se libran con armas físicas. Algunas de las luchas más importantes se ganan en el corazón, cuando el pueblo de Dios decide volver a Él y obedecer sus mandamientos. Otra batalla significativa que revela el poder de Dios ocurrió durante la época de los reyes divididos, específicamente en el reino de Israel. El profeta Elías fue llamado a enfrentarse a una amenaza no militar, sino espiritual. La influencia de los profetas de Baal bajo el reinado del malvado Acab y la reina Jezabel. Elías convocó a un desafío en el Monte Carmelo, un evento que fue, en esencia, una confrontación directa entre el Dios verdadero y los falsos dioses. Elías propuso una prueba. Tanto él como los profetas de Baal prepararían un sacrificio, pero no encenderían el fuego. En cambio, invocarían a sus respectivos dioses para que enviaran fuego desde el cielo. Los profetas de Baal clamaron durante todo el día, gritando, danzando y cortándose en un intento desesperado por obtener una respuesta. Pero no hubo fuego, ni respuesta ni señal. Cuando llegó el turno de Elías, todo fue diferente. Primero, reparó el altar del Señor, que había sido descuidado, y luego hizo algo inesperado. Empapó el sacrificio y el altar con agua, asegurándose de que nadie pudiera atribuir el fuego a un truco humano. Entonces oró con sencillez, pidiendo a Dios que demostrara su poder para que el pueblo supiera que Él era el único Dios verdadero. En un instante cayó fuego del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también el altar y el agua que lo rodeaba. El pueblo, al presenciar este acto milagroso, cayó de rodillas y proclamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Este evento no solo derrotó a los profetas de Baal, sino que también marcó un cambio en el corazón del pueblo, que reconoció nuevamente a Jehová como su único Dios. Más adelante en la historia encontramos otro evento conmovedor en la reconstrucción del templo después del exilio. Este no fue un enfrentamiento militar, pero sí una lucha constante contra la oposición, el desánimo y el temor. Los enemigos de Israel intentaron detener la construcción enviando cartas al rey persa y sembrando dudas en los corazones del pueblo. Sin embargo, bajo el liderazgo de hombres como Zorobabel y Esdras, y con el aliento de los profetas Hageo y Zacarías, el pueblo perseveró. Lo que destaca en esta batalla es cómo Dios animó a su pueblo a través de sus palabras. «No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu», ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta victoria fue un testimonio de que, aunque las circunstancias sean adversas, la obra de Dios no puede ser detenida cuando su Espíritu está con nosotros. Finalmente, no podemos pasar por alto la historia de Esther, una reina judía en Persia que enfrentó una amenaza mortal para su pueblo. Amán, un alto funcionario del rey, tramó un complot para exterminar a los judíos, utilizando mentiras y manipulaciones para obtener un decreto que ordenaba su destrucción. Esther, aunque era reina, sabía que su posición no la eximía del peligro, pero también entendía que Dios la había puesto en ese lugar con un propósito. Con valentía, Esther arriesgó su vida al acercarse al rey sin ser convocada, algo que podría haberle costado la vida. Su intercesión y su estrategia, guiadas por la oración y el ayuno,
llevaron a la exposición de los planes de Amán y a la salvación de los judíos. Lo que parecía ser una derrota segura se convirtió en una victoria completa, demostrando que incluso en los sistemas políticos más corruptos, Dios puede intervenir y revertir el destino de su pueblo. Estas historias son un recordatorio poderoso de que las batallas no siempre se libran en campos de guerra. Algunas se desarrollan en el corazón, otras en el ámbito espiritual y otras en las estructuras de poder del mundo. En cada caso, Dios se muestra fiel, actuando en su tiempo perfecto y de maneras que superan nuestras expectativas. No importa cuán grandes sean los desafíos, con Dios siempre hay esperanza de victoria. A medida que nos acercamos al final de este recorrido por las batallas que Dios ganó para Israel, encontramos que cada historia, sin importar cuán antigua, tiene un mensaje actual. Una de las victorias más significativas ocurrió en un momento en el que parecía que Dios había guardado silencio, los años del exilio en Babilonia. Aunque el pueblo de Israel estaba lejos de su tierra, Dios nunca los abandonó. Y una de las pruebas más notables de su fidelidad se encuentra en la historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Estos jóvenes se enfrentaron a una prueba mortal cuando el rey Nabucodonosor decretó que todos debían inclinarse ante una enorme estatua de oro que él había mandado construir. Quienes se negaran serían arrojados a un horno de fuego ardiente. Sadrac, Mesac y Abed-nego, firmes en su fe, se negaron a adorar la estatua, declarando que solo servirían al Dios verdadero. Cuando fueron llevados ante el rey, éste les dio una última oportunidad para inclinarse, pero ellos respondieron con valentía: «Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, pero aun si no lo hace, no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado». Enfurecido, Nabucodonosor ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal y que los jóvenes fueran atados y arrojados al fuego. Lo que sucedió después fue un milagro que dejó al rey y a todos los presentes atónitos. Aunque el horno era tan caliente que mató a los soldados que arrojaron a los jóvenes. Ellos caminaron entre las llamas sin ser tocados por el fuego. Más sorprendente aún, el rey vio una cuarta figura en el horno, alguien que describió como semejante a un hijo de los dioses. Los jóvenes fueron sacados del horno ilesos, sin siquiera olor a humo en sus ropas. Esta victoria no solo salvó sus vidas, sino que llevó al rey Nabucodonosor a reconocer la grandeza del Dios de Israel. Otra historia impactante del tiempo del exilio es la de Daniel en el foso de los leones. Daniel era conocido por su fidelidad a Dios, y esto despertó envidia entre los demás funcionarios del reino de Persia. Estos tramaron un plan para deshacerse de él, persuadiendo al rey Darío de emitir un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey durante 30 días. Sabían que Daniel no dejaría de orar al Dios de Israel. Tal como esperaban, Daniel continuó orando 3 veces al día, como lo había hecho siempre. Fue arrestado y arrojado al foso de los leones, una sentencia que parecía ser definitiva. Sin embargo, Dios intervino de manera milagrosa. Durante toda la noche, los leones no tocaron a Daniel. Y cuando el rey, que lamentaba haber emitido el decreto, corrió al foso a la mañana siguiente, encontró a Daniel vivo e ileso. Este evento no solo reafirmó la fidelidad de Dios hacia los que confían en Él, sino que también llevó al rey Darío a proclamar un decreto que reconocía al Dios de Daniel como el Dios viviente. Finalmente, debemos recordar la batalla más importante de todas, la que trasciende las fronteras de Israel y afecta a toda la humanidad: la victoria de Dios a través de Jesucristo. Aunque no fue una batalla en el sentido tradicional, fue un
enfrentamiento decisivo entre el pecado, la muerte y el poder de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para cumplir una misión: rescatar a la humanidad del poder del pecado y reconciliarla con el Padre. En la cruz, Jesús enfrentó el peso de toda la maldad del mundo, soportando el castigo que nosotros merecíamos. Para los ojos humanos, su muerte parecía una derrota, pero en realidad era el acto supremo de amor y redención. 3 días después, Jesús resucitó, derrotando a la muerte y al pecado de una vez por todas. Esta victoria no solo aseguró la salvación para aquellos que creen en Él, sino que también demostró que no hay fuerza en el universo que pueda resistir el poder de Dios. La resurrección de Jesús es la culminación de todas las batallas que Dios ganó para su pueblo, el cumplimiento de su promesa de victoria y redención. Estas historias, desde las batallas militares hasta los enfrentamientos espirituales, nos muestran que Dios siempre está del lado de aquellos que confían en Él. No importa cuán imposibles parezcan las circunstancias, no importa cuán fuerte sea el enemigo, Dios tiene el poder de transformar lo imposible en posible y de convertir la derrota en victoria. A medida que avanzamos en estas historias de batallas ganadas por Dios, es imposible ignorar cómo cada victoria tenía un propósito mayor. Dios no solo rescataba a su pueblo físicamente, sino que también reafirmaba su pacto con ellos y demostraba su carácter fiel y poderoso. Una de las batallas más impresionantes en la historia de Israel ocurrió durante el reinado de David, cuando los filisteos volvieron a ser una amenaza constante. Aunque David ya había enfrentado y derrotado a Goliat, su lucha contra los filisteos continuó durante muchos años. En uno de estos conflictos, los filisteos ocuparon el valle de Refaim, una posición estratégica. David, como era su costumbre, no se apresuró a atacar. Primero buscó la dirección de Dios. Dios le dio una instrucción específica: no atacar de frente, sino rodear al enemigo y esperar una señal. Esa señal sería el sonido de un ruido de marcha en las copas de los árboles. Este detalle tan peculiar muestra cómo Dios guía incluso en los aspectos más pequeños de la estrategia. David obedeció, y cuando escuchó el sonido, avanzó con su ejército y derrotó completamente a los filisteos. Esta victoria no solo fortaleció la posición de David como rey, sino que también demostró que la clave del éxito está en depender de la guía de Dios y actuar en su tiempo perfecto. Más adelante, encontramos una batalla simbólica en la reconstrucción de los muros de Jerusalén liderada por Nehemías. Aunque ya mencionamos cómo enfrentaron oposición externa, también hubo un desafío interno: el desánimo y el agotamiento del pueblo. Los constructores trabajaban día y noche, enfrentando amenazas constantes de ataques. Pero lo que sostuvo al pueblo fue la convicción de que estaban haciendo la obra de Dios. Nehemías les recordó constantemente que el Señor pelearía por ellos, y establecieron una rutina de vigilancia y trabajo. Mientras algunos construían, otros montaban guardia con armas en mano. Incluso aquellos que trabajaban en la construcción llevaban espadas al cinto. Esta combinación de fe y acción fue crucial para completar los muros en tiempo récord, un logro que dejó claro a sus enemigos que Dios estaba con ellos. Otra victoria notable ocurrió durante el reinado del rey Asa, cuando un ejército etíope inmenso de 1 millón de soldados y cientos de carros de guerra avanzó contra Judá. Asa, reconociendo la magnitud de la amenaza, clamó a Dios con una oración sencilla pero llena de fe: Señor, no hay diferencia para ti en dar la victoria con muchos o con pocos. Ayúdanos, porque en tu nombre hemos salido contra este gran ejército.
La respuesta de Dios fue contundente. Asa y su ejército pequeño derrotaron al ejército etíope completamente, no por su fuerza, sino porque Dios luchó por ellos. Esta victoria marcó un tiempo de paz y prosperidad para Judá y dejó una lección eterna. Cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables, debemos recordar que el poder de Dios no tiene límites. Finalmente, en el Nuevo Testamento encontramos una batalla diferente, pero igualmente poderosa. Esta no se libró con ejércitos ni armas, sino con el sacrificio de Jesús en la cruz. Aunque parecía que el enemigo había triunfado, con Jesús crucificado y enterrado, la realidad era muy diferente. En la cruz, Jesús despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos. La resurrección de Jesús fue la victoria definitiva, no solo sobre la muerte, sino también sobre el pecado y el poder del enemigo. Esta victoria cambió la historia de la humanidad, dando acceso a todos aquellos que creen en Él a una relación eterna con Dios. Fue la culminación de todas las batallas anteriores, el acto supremo de amor y poder de un Dios que pelea por su pueblo. Cada una de estas historias, desde el Mar Rojo hasta la cruz, nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Así como Dios intervino por Israel en sus momentos más oscuros, Él también está presente en nuestras vidas, dispuesto a pelear por nosotros cuando ponemos nuestra fe en Él. Estas batallas nos enseñan que no importa cuán grandes sean los obstáculos, con Dios a nuestro lado, la victoria está asegurada. A lo largo de estas historias increíbles de batallas ganadas por Dios, hay un mensaje claro y profundo que se repite una y otra vez. No importa cuán grandes sean los enemigos, no importa cuán desesperadas parezcan las circunstancias, cuando Dios está en el centro, la victoria es segura. Estas historias no son solo relatos antiguos, sino ejemplos vivos del carácter fiel y poderoso de Dios, quien sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Desde el Mar Rojo, que se abrió para que Israel cruzara en seco, hasta los muros de Jericó, que se desplomaron sin un solo golpe, Dios demostró que su poder no tiene límites. Él peleó por Israel, no porque ellos fueran perfectos o merecedores, sino porque Él había hecho un pacto con ellos, y su fidelidad nunca falla. Cada batalla fue una oportunidad para que el pueblo aprendiera a depender de Él, a confiar en su guía y a reconocer que su mano poderosa es la que da la victoria. Estas historias nos hablan hoy, en medio de nuestras propias luchas. Tal vez no estemos frente a un ejército físico, pero todos enfrentamos batallas, desafíos familiares, problemas financieros, enfermedades, miedos o incluso luchas espirituales. Al igual que Israel, podemos sentirnos pequeños o incapaces, pero lo que realmente importa no es el tamaño de nuestros problemas, sino a quién llevamos con nosotros en la batalla. Dios nos invita a entregarle nuestras cargas, a confiar en Él como nuestro defensor y guía. Él nos recuerda que no peleamos solos. En Josafat vemos la importancia de orar y alabar en medio de la batalla. En David aprendemos que la fe en Dios puede derribar gigantes. En Nehemías entendemos que la perseverancia en la obra de Dios, combinada con su dirección, siempre traerá frutos. Y en la cruz vemos el mayor acto de amor y victoria. Jesús nos liberó del poder del pecado y la muerte, asegurándonos que no hay batalla más grande que la que Él ya ganó. Hoy, este mensaje es para ti. ¿Qué batalla estás enfrentando? ¿Qué gigantes parecen inamovibles en tu vida? Recuerda que no estás solo. Así como Dios peleó por Israel, Él está listo para pelear por ti. Su poder no tiene límites, su amor por ti es inmenso y su
Fidelidad nunca cambia, pero hay algo que Dios siempre pide de nosotros: fe y obediencia. El pueblo de Israel tuvo que dar pasos de fe, marchar alrededor de Jericó, levantar manos en oración, clamar en medio del desierto. Dios no requiere nuestra perfección, pero sí nuestra confianza. Él quiere que nos acerquemos a Él, que le entreguemos nuestras luchas y que creamos que Él es capaz de hacer lo imposible. Así que hoy, da ese paso. Si estás enfrentando una situación que parece imposible, ora con fe. Si sientes que tus fuerzas se agotan, recuerda que Dios es tu fortaleza. Si no sabes qué hacer, haz como Josafat. Pon tus ojos en Él y deja que sea Dios quien pelee por ti. Y no olvides que las victorias que Dios da no son solo para nosotros, sino para que su gloria sea conocida. Cada batalla ganada es un testimonio que puede inspirar y animar a otros. Así como las historias de Israel han impactado nuestras vidas hoy, tu testimonio puede ser una luz para aquellos que necesitan esperanza. Ahora, te invitamos a reflexionar. ¿Qué puedes hacer hoy para entregarle tu lucha a Dios? ¿Cómo puedes invitarlo a pelear por ti? Haz una pausa, ora y permite que Él tome el control. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con otros. Tal vez alguien que conozcas esté enfrentando una batalla y necesite escuchar que Dios es el mismo Dios poderoso que abrió mares, derribó muros y venció gigantes. Si quieres profundizar en estas historias y en cómo Dios puede pelear por ti hoy, asegúrate de seguir conectado con su palabra. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con quienes necesiten escuchar este mensaje. Recuerda, con Dios a nuestro lado, ninguna batalla es imposible de ganar. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga abundantemente.